Yerko Núñez ha confirmado que el discurso previsto para mañana, miércoles 22 de enero, de la presidenta constitucional Yanine Áñez será de 25 minutos. Aproximadamente a las 10 de la mañana y va a tener una duración entre 20 a 25 minutos. Vamos a tratar de que sea lo más ejecutivo posible y que no canse pues a la población. Este es un gobierno muy corto, de transición, pacificación, y vamos a informar sobre lo que se ha hecho hasta el día de hoy y vamos a hablar de la economía, cómo hemos recibido la economía y cómo hemos logrado estabilizarla en estos aproximadamente 2 meses. Y en torno a este tema, la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, ha manifestado que el mensaje de la presidenta constitucional Yanine Áñez no será oficial. Por ello, cada medio de comunicación es libre de transmitir o no. Cabe recordar que no habrán sanciones. Que nosotros no podemos obligar a los medios de comunicación a transmitir un mensaje. Es por eso que este mensaje de la presidenta Yanine Áñez no es un mensaje oficial como primera instancia. Nos apelamos al Pacto de San José, la libertad de expresión, que manda ahí que todos somos libres de comunicar y de transmitir como mejor requiera un medio de comunicación abierto en cualquier parte del mundo, y nuestro país forma parte de esto, o sea, no hay obligatoriedad, y damos una recomendación a la ATT también para que no existan ningún tipo de sanciones. Y la presidenta constitucional de Bolivia promulgó el proyecto de ley de prórroga constitucional para autoridades electas del órgano ejecutivo, legislativo y autoridades subnacionales. La presidenta constitucional de Bolivia, Yanine Áñez, promulgó la ley número 1270, ley excepcional de prórroga de mandato constitucional de autoridades electas. El país tuvo que ejecutar un acto estatal necesario e imprescindible para evitar que nuestra institucionalidad democrática se sumerja en la inseguridad. En ese marco, desde el primer momento en que la crisis provocada por el fraude se produjo, nos hemos ajustado estrictamente al ordenamiento constitucional. Por tanto, la medida contenida en la ley de prórroga de mandato que fue sancionada en la Asamblea Legislativa Plurinacional es la que mejor armonía guarda con la vigencia y resguardo de la Constitución Política del Estado, conclusión doctrinal que también fue declarado por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Por tanto, resulta ineludible el funcionamiento tanto del órgano ejecutivo como del legislativo y de todos los poderes del Estado. Siguiendo el sistema de pesos y contrapesos que nos permite el ejercicio democrático equilibrado, la decisión de mantener el pleno funcionamiento de todos los poderes del Estado en el respeto firme del principio de independencia de poderes que hemos jurado defender al momento de asumir funciones constitucionales. Y la presidenta constitucional de Bolivia aprobó el decreto supremo que exige la prohibición de imágenes de altas autoridades en entidades públicas del órgano ejecutivo. La presidenta constitucional de Bolivia, Yanine Áñez, aprobó el decreto supremo que prohíbe el uso de la imagen de las altas autoridades en las entidades públicas del órgano ejecutivo. La imagen de la persona pasa a ser una especie de marca registrada que fue utilizada en estatuas, pancartas, libros, muros, timbres, sellos, postales, pastas dentales y cosas de las cuales uno menos puede imaginar. Eso hizo Evo Morales durante su gobierno. El culto a la personalidad, en el caso de Morales, pasó incluso por la construcción de su museo y el uso de los ministerios y los poderes que ellos ejercen para poder crear una campaña propagandística. Por todas estas fundamentadas razones, nuestro gobierno ha decidido aprobar de inmediato una disposición que prohíba todo uso de imagen de altas autoridades relacionados con el culto a la imagen
Con el decreto que hoy estamos promulgando, estamos dejando las bases para que jamás vuelvan a malgastarse los recursos económicos del pueblo boliviano. Y el Ministerio de Comunicación firmó un convenio con la Organización Mundial de Mujeres Políticas, esto para poder implementar talleres y capacitar a mujeres en esta área. Las mujeres que poco a poco nos estamos empoderando y luchando por nuestros espacios. 8.000 mujeres serán formadas políticamente. Pueden ser de cualquier ámbito, profesionales o no. Lo que importa son las ganas de aprender. Los talleres abrirán más espacios para las mujeres en la política. Necesitamos tener más mujeres capacitadas para que puedan estar al mando no solamente de las instituciones, de entidades del gobierno, sino que puedan hacer una gran representación desde sus regiones. Por eso es que este convenio alcanza a todo el país. Vamos a capacitar a 8.000 mujeres en Bolivia para que las mujeres en las próximas elecciones tengan las herramientas necesarias, el carácter, el criterio y toda la fortaleza para cambiar una sociedad. Es el momento de Bolivia y consideramos que nosotros somos parte importante para ayudar, colaborar y contribuir para que muchas más mujeres hagan historia en este país. Son 5 departamentos del país que podrán acceder a estos talleres y las inscripciones se darán a conocer la próxima semana. La plataforma para las inscripciones se iniciarán y se conocerá la próxima semana. Van a estar al tanto, obviamente, mediante nuestros medios estatales vamos a informar cuál es la plataforma exacta y cuáles son los datos que deben llenar. Hemos escogido por el momento 5 ciudades importantes: La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. Y UNICEF inició una campaña contra el uso discriminatorio y además violento de las redes sociales. El organismo internacional socializará 2 spots. Uno busca que los jóvenes se sensibilicen con los contenidos antes de subirlos y compartirlos en Internet. Y el otro cuestiona la discriminación, recordando que los bolivianos tienen más en común que diferencias. Aquí te lo cuento, conozco a la gente. Aquel del frente se llama Vicente, le gusta el merengue y estudia derecho. Tiene la novia y está satisfecho. ¿Cómo lo sé? En las redes se ve. Adolescentes y jóvenes participaron masivamente en esta nueva faceta del uso de las redes, generalmente sin tener control de lo que publicaban o de lo que les llegaba. En muchos casos se pusieron en riesgo al subir a las redes o servicios de mensajería detalles privados que podrían ser utilizados, como de hecho sucedió, para amenazas o acciones violentas. Por ello, UNICEF ha producido un spot llamado En las redes se ve, para sensibilizar a adolescentes y jóvenes a tener más cuidado y control de la información privada que se sube a las redes, tanto propia como de terceros, recurriendo a la música y los códigos propios de este público. Igualmente, una de las consecuencias de ese mismo conflicto que vimos fue la polarización entre los bolivianos. Una división que afecta de manera particular a los niños, niñas y adolescentes y que incluso se podría profundizar en los próximos meses preelectorales. UNICEF también realizó un spot que incentiva a mirarnos entre bolivianos de manera positiva y de reconciliación, pese a las diferencias que podamos tener. Esta producción se ha titulado Es más lo que nos une que lo que nos diferencia. Y Luis Tejerina, quien es director departamental del Ceresi en la ciudad de La Paz, aseguró que la población está respondiendo al llamado al empadronamiento. El director del Ceresi, Luis Tejerina, informó que solo el día de ayer se registró 700 nuevos empadronamientos. Solo en la ciudad de La Paz se registró 1.938 cambios de domicilio. Tenemos que apegarnos a lo que es el calendario electoral. Ahora estamos precisamente en la actividad 11, que es el empadronamiento, que es desde el 18 de enero hasta el 26 de enero, 9 días, que vamos a trabajar de forma continua. Desde las 8 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, en 11 puntos en la ciudad de La Paz, 8 puntos en la ciudad del Alto, y terminamos de forma ininterrumpida hasta el
domingo 26, que vamos a atender hasta las 11:59 de la noche. Respecto a las personas fallecidas, dijo que familiares deben demostrar que estas personas fallecieron. Los familiares, 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad, tienen que apersonarse a las direcciones departamentales de los CERECIs o direcciones regionales o cualquier oficial de registro civil, tanto en zona urbana como en área rural, con cualquier documento, ya sea un certificado de óbito, un certificado médico, un certificado del cementerio que señale que esa persona ya ha fallecido, y tienen que señalar los datos del nombre de pila, primer apellido y segundo apellido del fallecido, fecha de nacimiento del fallecido, lugar de nacimiento del fallecido, fecha de defunción del fallecido y la causal de la muerte del fallecido. Según el calendario electoral, se publicará la lista de personas inhabilitadas el 15 de marzo. Marco Antonio Prumari presentó su renuncia irrevocable como el presidente del Comité Cívico Potosinista para poder postularse como candidato en las próximas elecciones. Quiero agradecer a las instituciones y organizaciones por el apoyo pleno que se nos ha dado el día de hoy, como lo han hecho durante todo este tiempo. Eso fortalece y aumenta tal vez el compromiso que tenemos con nuestra tierra. Y yo quiero ser sincero en ese aspecto, ¿no? Voy a ir a trabajar pensando en Potosí. Voy a llegar, si Dios quiere, a Palacio de Gobierno para trabajar por Potosí, por todos los departamentos olvidados hasta este momento. 11 de la mañana con 22 minutos, vámonos de inmediato al contacto con nuestra unidad móvil, con nuestra periodista Cintia Durán, exactamente hasta la Asamblea Legislativa. Adelante, Cintia. Más de 2/3, Presidenta. En esos momentos se está realizando una votación acá en la Asamblea Legislativa para dar lectura a la carta del expresidente Morales. Que podemos observar, por favor, escuchemos lo que está pasando en esta sesión. Nota de Álvaro García Linera, a través de la que presenta renuncia al cargo de vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Es todo, Presidenta. De igual manera, esta nota debe tratarse en un punto específico, para lo cual se propone la alteración del orden del día para incluir su tratamiento en la presente sesión, de conformidad a lo establecido en el artículo 76 del régimen general de la Cámara de Diputados. Sometemos a votación la alteración del orden del día, para incluir como tercer punto del tratamiento a la renuncia de Álvaro Marcelo García Linera, a cargo de vicepresidente plurinacional. Levanten la mano los y las asambleístas que estén de acuerdo con la alteración del orden del día. Informe, senador secretario. Más de 2/3, Presidenta. Se aprobó la alteración del orden del día. Senador secretario, de continuidad a la lectura de correspondencia. Presidenta, 12. Nota de Juan Evo Morales Saima, a través de la que reitera la solicitud de tratamiento de renuncia al cargo de presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Es todo, Presidenta. Se tratará en el segundo punto del orden del día. Senador secretario, de continuidad a la lectura de correspondencia. La palabra, Presidenta. 13. Nota de la diputada Betty Añíquez, Asunta Quispe, Claudia Armi, Ana Vidal, Viviana Basal, Nora Quisber y del diputado Oscar Arellano, a través de la cual solicitan se agende el tratamiento de la renuncia de Evo Morales Saima. Es todo, Presidenta. Se tratará en el segundo punto del orden del día. Senador secretario, de continuidad a la lectura de correspondencia. La palabra, Presidenta. 14. Nota del diputado Simón Sergio Choque Siñani, presidente de la Cámara de Diputados, a través de la que solicita se considere la carta de renuncia de Evo Morales Saima. Es todo, Presidenta. Se tratará en el segundo punto del orden del día. Senador secretario, de continuidad a la lectura de correspondencia. La palabra, Presidenta. 15. Nota del diputado Juan Lino Cárdenas Ortega, a través de la que solicita se dé cumplimiento al artículo 161, numeral 3 de la Constitución Política del Estado con relación a la carta de renuncia presentada por Juan Evo Morales Saima. Es todo, Presidenta. Tratará en el segundo punto del orden del día de la presente sesión. Solicito al senador secretario de lectura al orden del día alterado de la presente sesión.
La palabra presidenta. Orden del día 1, correspondencia. 2, tratamiento de las denuncias de Juan Evo Morales Ayma al cargo de presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. 3, tratamiento de las denuncias de Álvaro Marcelo García Linera al cargo de vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Es todo, presidenta. Solicito al senador secretario Solicito al senador secretario sírvase leer el segundo punto del orden del día. La palabra presidenta. 2, tratamiento de las denuncias de Juan Evo Morales Ayma al cargo de presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Antes de ingresar al tratamiento de la nota, debemos realizar la dispensación del trámite conforme a lo establecido en el artículo 103 del Reglamento General de la Cámara de Diputados. Sometemos a votación los asambleístas que estén de acuerdo a la dispensación del trámite para el tratamiento de la nota. Sírvanse a levantar la mano. Informa el senador secretario. Más de 2 tercios, presidenta. Aprobada la disposición del trámite, solicito que por secretaría se proceda a la distribución de la fotocopia de la nota. Solicito al senador secretario de lectura el numeral 3 del artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Diputados. La palabra presidenta. Artículo 161. Las cámaras se reunirán en la Asamblea Legislativa Plurinacional para ejercer las siguientes funciones, además de las señaladas en la Constitución. 3. Admitir o negar las denuncias de la presidenta o del presidente del Estado y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado. Es todo, presidenta. A ver, un momento, colegas. Vamos a solicitar la palabra. Respetemos el orden, por favor. Solicito al senador secretario de lectura a la nota de denuncia. La palabra presidenta. Desde el valeroso trópico de Cochabamba, 10 de noviembre del 2019, Álvaro García Linera, presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional del Estado Plurinacional de Bolivia, presente. Hermano Álvaro, hoy día 10 de noviembre, los humildes, los trabajadores, los aymaras y quechuas e indígenas de tierras bajas, empezamos el largo camino de las resistencias de los logros históricos con mi denuncia obligada a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, producto de un golpe de Estado político, civil y social, que quede ante la historia nuestro compromiso por defender nuestras conquistas logradas a sangre y fuego por un por nuestro pueblo, por bolivianas y bolivianos patriotas. La nacionalización, la nuestras empresas públicas, el avance en los derechos de las mujeres, las políticas sociales, la redistribución democrática de la riqueza y de todos los bolivianos, es evitar que los golpistas sigan persiguiendo a mis hermanos y hermanas dirigentes sindicales, a sus familias, casas de gobernadores, de asambleístas, de concejales, evitar que sigan perjudicando a la gente más humilde, a comerciantes y no dejan trabajar en Santa Cruz, y a empresarias y empresarios de todo el territorio nacional, evitar que sigan hostigando y persiguiendo a mis hermanas y hermanos indígenas y dirigentes y autoridades del movimiento al socialismo, para evitar todos estos violentos sucesos y vuelva la paz social. Presento mis denuncias. Hoy es el momento de la solidaridad entre nosotros y nosotras, la reorganización y el paso al frente en esta lucha que no termina con estos tristes sucesos. La consigna es resistir para mañana volver a luchar por la patria. Nuestra acción es y será defender los logros de nuestro gobierno. Patria o muerte, firma Evo Morales Ayma. Es todo, presidente. Vamos a proceder a la votación. Los y los asambleístas que estén de acuerdo con la admisión de la renuncia a favor, sírvanse a levantar la mano. Informa el senador secretario.
se tiene la cantidad suficiente de votos para aceptar la carta de renuncia de Evo Morales Ayma, presidenta. Admite la renuncia presentada por Juan Evo Morales Ayma. Se solicita la reconsideración. Necesitamos apoyo de 5 asambleístas. Informe, senador secretario. No existe el apoyo suficiente para la reconsideración de la carta de renuncia de Evo Morales Ayma. Es todo, presidenta. Se rechaza la reconsideración. Solicito la consideración. Solicito al senador secretario, sírvase a leer el tercer punto del orden del día. La palabra, presidenta. 3. Tratamiento de la renuncia de Álvaro Marcelo García Linera al cargo de vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Es todo, presidenta. Si nos vamos a gritar, no vamos a entender. No habiendo las condiciones, declaro cuarto intermedio, haciendo conocer que ha sido aceptada la carta de renuncia de Evo Morales Ayma. ¿Listo? Esto no es metela. Ha habido los votos suficientes. Haz lo que quieras. Antes de ingresar al tratamiento de la nota, debemos realizar la dispensación del trámite conforme a lo establecido en los artículos 103 del Reglamento General de la Cámara de Diputados. Los senadores... Tras la modificación de orden del día que realizó la presidenta del Senado, Eva Copa, en estos momentos existe un disturbio aquí en la Asamblea Legislativa, en el hemiciclo, por parte de asambleístas de Unidad Demócrata. Como ustedes pueden observar, se están oponiendo a la lectura y al tratamiento de las cartas de renuncia del expresidente Morales y el ex vicepresidente Linera. Esta modificación se realizó tras una votación que dio lugar por los 2/3 del movimiento socialismo, porque existía otra orden del día. Se realizó esa modificación, hicieron una votación y los 2/3 del movimiento socialismo hizo para que se pueda cambiar esta modificación. Como ustedes pudieron observar, existe un disturbio en este momento, existe desconforme por parte de la bancada de Unidad Demócrata tras esta lectura de cartas del expresidente Morales y el ex vicepresidente Linera. Recordemos también que el 10 de noviembre renunciaron estos exmandatarios Morales y Álvaro García Linera, y además también renunciaron el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, y del Senado, Adriana Salvatierra. Y por sucesión constitucional, el 12 de noviembre asumió la presidenta constitucional de Bolivia, Yanine Áñez. Escuchemos, por favor, lo que está pasando en este momento. Lo establecido al artículo 103 del reglamento de la Cámara de Diputados, los asambleístas y senadores que estén de acuerdo con la dispensación del trámite para el tratamiento de la nota, sírvanse a levantar la mano. Informe, senador secretario. Existe 2/3, presidenta. Aprobando la dispensación del trámite, solicito se proceda la distribución de fotocopias de la nota a solicitud del senador secretario de lectura, el numeral 3 del artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Diputados. La palabra, presidenta. Artículo 161, Cámara. Las cámaras se reunirán en Asamblea Legislativa Plurinacional para ejercer las siguientes funciones, además de las señaladas en Constitución. 3. La renuncia del presidente o vicepresidente del Estado o del vicepresidente del Estado. Es todo, presidente. Solicito al senador secretario de lectura de la nota de renuncia.
La palabra, presidenta. Señores, Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, presente. Referencia, denuncia al cargo de vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, obligado por el golpe de Estado contra la democracia perpetrado por las fuerzas políticas fascistoides que están quemando viviendas y atemorizando al pueblo boliviano. Es anuncio a la vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, debiendo procederse conforme lo establecido en el artículo 161 de la Constitución Política del Estado. Decir al pueblo boliviano que siempre de la lucha de los barrios y de la academia para construir una Bolivia digna, democrática y con igualdad. El odio y el resentimiento de los golpistas nunca será el futuro de nuestra patria. Por eso, más pronto que tarde, Bolivia nuevamente levantará la cabeza y remontará esta etapa tan triste, tan dolorosa, tan perversa de ataque a la institución democrática, de ataque al pueblo boliviano. Fuerzas oscuras han destruido la democracia, pero estoy seguro que pronto nuevamente la democracia del pueblo, de las comunidades indígenas, campesinas, de los obreros, de las mujeres, de los jóvenes y de los profesionales volverá a restablecerse en nuestra querida Bolivia. Expreso mi firme compromiso de seguir luchando desde donde esté para defender a los pobres y a los humildes antes, hoy, mañana y siempre. Con este sentido, Tupac Katari, volveremos y seremos millones. Firma Álvaro García Linera. Es todo, presidenta. Vamos a proceder a la votación. Los y los asambleístas que estén de acuerdo con la admisión de la renuncia, por favor, sírvanse a levantar la mano. Informe, senador secretario. Existe mayoría para la aceptación de la renuncia de Álvaro García Linera. Es todo, presidenta. Se admite la renuncia presentada por Álvaro Marcelo García Linera. Se toma la palabra a la diputada Techuquisaca. Buenos días a la directiva. Como ustedes pudieron observar, en estos momentos se acaba de dar la renuncia del expresidente Álvaro García Linera. Como pudieron observar, la aprobación de esta renuncia fue de mayoría y no así de 2/3. Vemos, por favor, lo que continúa pasando. De acuerdo con la reconsideración, sírvanse a levantar la mano. Informe, senador secretario. No existe el voto suficiente para la reconsideración de la renuncia, presidenta. Se rechaza la reconsideración. Al haber agotado el orden del día, damos por concluida la sesión. Es así como en estos momentos acaba de levantarse la sesión tras haber leído las cartas de renuncia del expresidente Evo Morales y el ex vicepresidente Álvaro García Linera. Como pueden observar y escuchar en esos momentos, existen discusiones entre ambas bancadas del movimiento al socialismo y asimismo por parte de Unidad Demócrata. Escuchemos, por favor. Es así como acaba de finalizar esta sesión, que se instaló alrededor de las 11 de la mañana. Se pasó lista de asistencia y se modificó la orden del día para dar lectura a las renuncias, a las cartas de renuncia del ex vicepresidente Álvaro García Linera y el expresidente Morales. Como pudieron observar, se aprobó estas renuncias con más de la mayoría de votación, no aparte de los 2/3 del movimiento socialismo, también asimismo la bancada de Unidad Demócrata. Es lo que está pasando en estos momentos en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa en la Cámara de Diputados. Bien, agradecemos a nuestra compañera Cintia Durán, quien nos está hablando desde la Asamblea Legislativa en el departamento y en la ciudad de La Paz acerca de la lectura de esta carta de renuncia de los exmandatarios Morales y García Linera. Lamentablemente se generan disturbios y también opiniones divididas en la Asamblea Legislativa. Nosotros cambiamos totalmente de información para comentarles que Unidad Nacional busca alianzas para un frente único en las próximas elecciones. No descartan la candidatura presidencial de Samuel Doria Medina.
El coordinador de la organización política Unidad Nacional, Roberto Moscoso, informó que esa organización participará de las nuevas elecciones generales, para lo que se analiza la candidatura presidencial de Samuel Doria Medina. La definición del partido es que Samuel Doria Medina sea un actor importante de estas elecciones. Hay una gran disposición y el partido está absolutamente preparado para que Samuel Doria Medina sea candidato a la presidencia en estas elecciones. Pero entendemos también las necesidades de la conformación de un proyecto de unidad. No creemos en un proyecto único, no creemos que haya un frente único, pero sí creemos en la unidad de las fuerzas democráticas, de las fuerzas del centro democrático de este país, y creemos que hay que hacer el mayor de los esfuerzos hasta el último minuto para poder generar tal proyecto. El representante espera que hasta este próximo viernes se pueda establecer alianzas, caso contrario, postularían a Samuel Doria Medina como candidato presidencial. Y la diputada Lourdes Millares afirma que la candidatura de Luis Arce Catacora no debe basarse en supuestos logros económicos, porque la gestión del MAS fue de despilfarro y corrupción. El candidato a presidente por el Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, agradeció a los miembros de esa organización política y destacó lo que considera el partido de gobierno con mayores logros económicos y sociales. Un agradecimiento y un honor el haber sido nominado por esta magna asamblea. Por su parte, la diputada Lourdes Millares descalificó al candidato, afirmando que es parte de hechos de corrupción. Creo que aquí Arce Catacora está haciendo una apuesta muy peligrosa cuando pretende basar su campaña presidencial a los logros económicos. Nosotros vamos a demostrar en todo este proceso todos los gastos insulsos. Vamos a demostrar la política de despilfarro que ha llevado adelante el gobierno de Evo Morales Ayma, pero al mismo tiempo vamos a demostrar de cara al país cómo es que la corrupción ha hecho metástasis en el aparato público del Estado boliviano. El candidato a la presidencia, Chi Yun-chan, sostuvo diferentes conversaciones con partidos políticos como el FRI, el MNR y el PDC para consensuar una sigla rumbo a las elecciones. El único partido que cederá candidaturas es Demócratas. Para el gobernador Rubén Costas y presidente del partido político Demócrata, se ha reunido con varios líderes de oposición, dejando en claro que está dispuesto a ceder cualquier candidatura y que será crucial para el partido político, así lo dejó saber. Pero hoy hasta el momento el único que está dispuesto a ceder cualquier candidatura ha sido Demócrata, como lo hicimos la anterior vez. El presidente de este partido no ha puesto como imposición ser candidato o como condición. El presidente de este partido y la comisión de este partido lo que ha estado buscando es justamente esa concertación. Y no hemos hablado nunca de lo que se habla siempre o generalmente política, de coteo, de repartija y todo. Es un momento importante, crucial para el país. El doctor Chin Yun-chun espera la respuesta de diferentes siglas para tomar decisiones acertadas con quién se queda. Sin embargo, manifestó que varios partidos políticos están en asamblea, como el FRI, Unidad Nacional, MNR, el PDC. Espera tomar la mejor decisión, por la cual lanzarse este 3 de mayo a las elecciones generales. Yo vengo gestionando e insistiendo a las siglas que puedan hacer la alianza, y ellos mismos me dicen, es sumamente complicado hacer la alianza, dicen, ¿no? Y si es que va con una sigla, imponen cierta postura de la vicepresidencia y sus estructuras. Entonces hay cosas que todavía estamos en diálogo y ellos mismos también tienen sus congresos. Yo lo veo que mayores de las siglas está en su fase del congreso. Andrónico Rodríguez conversó de manera exclusiva con Bolivia TV acerca del binomio del Movimiento al Socialismo. Sobre todas las cosas, yo no estoy, quiero dejar en claro, no estoy por candidatura, presidencia, nada, absolutamente. Yo no estoy decepcionado, sentido de ninguna manera, ¿no? Yo respeto las decisiones mayores de Paso Delgado, de Evo.
Entonces estamos ahí donde, siempre digo, donde nos llame la patria. ¿En algún momento que usted a lo mejor fue desplazado? ¿Usted se siente quizás un poco, usted está con la moral alta en este momento? De ninguna manera, no, desplazado no, de ninguna manera. Estamos firmes, como nunca antes. Yo, siendo o no siendo candidato, voy a seguir haciendo campaña. A mí lo que me interesa es la unidad del instrumento político, esté donde esté. ¿Usted se ha comunicado con Evo Morales, don Andrónico, tras conocer que el lanzamiento no vino? ¿Ha conversado usted con Evo Morales, quizás con la gente, con Héctor Arce? ¿Qué le dice usted a ellos? No puedo conversar. Con el presidente sí, ¿no? Hablamos, hay cierto grado de desacuerdo, pero nunca vamos a contentar absolutamente a nadie. Siempre va a haber alguna diversidad de opiniones. Pero bueno, esperemos que no se llegue a mayores toda esta situación. Yo dejo a la decisión. Perdón que insiste en la pregunta. ¿Esto no debilita el movimiento al socialismo? En La Paz el día de ayer hubo un encuentro, una reunión en las juntas vecinales que desconocen a Héctor Arce, sí apoyan a Choquehuanca, reclaman por usted. No, esperemos a ver que... 11 de la mañana con 46 minutos, nosotros restablecemos el contacto con nuestra unidad móvil hasta la ciudad de La Paz, exactamente hasta la Asamblea Legislativa, con nuestra compañera Cintia Durán. Adelante, Cintia. Una vez que ya... Muchas gracias. En este momento estamos con el diputado Henry Cabrera, vicepresidente de la Cámara de Diputados, para que nos pueda contar. Por favor, diputado, se aprobó, por favor, las cartas de renuncia del expresidente Morales y el ex vicepresidente Linera. Efectivamente, hoy en Asamblea Legislativa Plurinacional aceptamos las renuncias de nuestro compañero Evo Morales Ayma y nuestro compañero Álvaro García Linera. Estamos cumpliendo como diputados y senadores. Nuestra Constitución dice que quienes aceptan o rechazan somos los diputados y senadores. Por lo tanto, hoy esta Asamblea Legislativa Plurinacional ha aceptado las renuncias de Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera. Diputado, permítame, ¿se cuestiona que esta renuncia se estaría tratando el día de hoy para evitar todos esos procesos jurídicos que venían de hace un par de semanas atrás? No tiene nada que ver con el tema jurídico, lo que nosotros estamos cumpliendo con nuestra Constitución Política del Estado. Las decisiones que vaya a tomar el órgano judicial, el Ministerio Público, la investigación que vaya a seguir, son decisiones de ellos. Nosotros somos respetuosos de órganos independientes, somos el órgano legislativo y nuestra tarea fundamental es cumplir con nuestra Constitución. Y la Constitución nos manda que tenemos que aceptar o rechazar las renuncias y hoy hemos aceptado esa renuncia. ¿Fue una aceptación por la mayoría en la Asamblea Legislativa? Sí, la decisión del Movimiento al Socialismo después de una reunión de bancadas, porque nos manejamos de esa manera, hemos manifestado la decisión de aceptar. Por lo tanto, hoy en el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional se ha aceptado la renuncia de Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera. Permítame cambiar de tema sobre también el expresidente Morales. Ya hay un binomio, Catacora-Choquehuanca. ¿Cómo se ve esta figura? ¿Ustedes están de acuerdo? Hay una parte del movimiento socialismo que no estaría de acuerdo, que supuestamente se tendrían que haber elegido estos candidatos en Bolivia y no en Argentina. Somos respetuosos de la decisión que ha tomado el Pacto Unidad en Bolivia, en Huanuni, después de las reuniones que hemos tenido en las oficinas de nuestras compañeras Bartolina Sisa, respetuosos de la decisión de este fin de semana en Argentina, pero hemos manifestado siempre, las decisiones se van a tomar ya al final y tenemos nuevamente un ampliado nacional este jueves aquí en la ciudad de La Paz, donde se estará ya tomando la decisión final. Son propuestas que están en agenda a los militantes y en especial a nuestros dirigentes del Pacto Unidad, la Central Obrera Boliviana, nuestra dirección nacional y las direcciones departamentales del MAS. Por lo tanto, lo que vaya a ocurrir el día jueves será lo que se va a plasmar a la hora de inscribir a nuestros candidatos a binomio presidencial. Tenemos 4 precandidatos, cualquiera de ellos puede ser los candidatos a presidente, vicepresidente, por lo tanto tienen nuestro apoyo, son nuestros compañeros, pero siempre seremos respetuosos de las bases fundamentales, de los cimientos que tiene el MAS, que son campesinos, indígenas, obreros, nuestra Central Obrera Boliviana, nuestros compañeros gremialistas y transportistas, las juntas vecinales. Esa decisión se tomará el jueves y de ahí en adelante iniciaremos ya nuestra campaña. Muchísimas gracias, diputado. Declaraciones en este momento del vicepresidente de la Cámara de Diputados, Henry Cabrera. Como ustedes pudieron observar y presenciar, se aceptaron las renuncias del expresidente Morales y el ex vicepresidente Linera. Con esta información volvemos a estudios.
Muchísimas gracias por este informe, Cintia Durán, desde la Asamblea Legislativa. Además, importante también lo que decía el representante del Movimiento al Socialismo acerca de que habrá un ampliado nacional para este jueves para tocar el tema acerca del binomio del Movimiento al Socialismo. Cambiamos totalmente de información para anunciarles que después de una década de acusaciones, 3 muertos, detenidos y exiliados, así fue el caso terrorismo después de 10 años que no lograron sustentarlo. Un informe especial desde Santa Cruz. Fue la madrugada del 16 de abril. Los grupos de seguridad del Estado rodearon y tomaron el Hotel Las Américas de Santa Cruz. La policía aseguraba que un supuesto grupo de terroristas a la cabeza de Eduardo Rosa Flores conspiraba contra la administración de Morales. Los grupos de élite de la policía ingresaron al hotel. Tras el operativo murieron 3 extranjeros a quienes el gobierno de Morales acusó de ser terroristas con intenciones de fraccionar el país. En ningún momento se ha violentado el derecho a la familia. Tras la desarticulación de la supuesta célula terrorista, el gobierno del MAS ejecutó una cacería judicial contra empresarios, políticos, dirigentes militares, hasta periodistas fueron citados a declarar, posteriormente detenidos. El caso terrorismo-separatismo se tramita ante la justicia por delitos graves. Se había planificado, entre otros, el asesinato del propio presidente Morales, un magnicidio. Después de una década, el principal fiscal acusador no logró sustentar las acusaciones y terminó huyendo del país. Marcelo Sosa, el fiscal, para muchos servil al gobierno de Morales. De ser el acusador, se convirtió en un acusado desde su exilio en Brasil. Luego denunció que todo el caso fue un montaje. Cuando tú tienes cierto grado de culpabilidad, lo que haces es dilatar eso. Con el tiempo, los detenidos lograron recuperar su libertad, condicionados por fiscales del gobierno de Evo Morales. Los últimos en salir libre fueron el hijo del empresario Zvonko Matkovic y los ex unionistas Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza. Inocentes que han luchado por sostener su inocencia todos estos años, a pesar de las indecentes ofertas del Ministerio de Gobierno. Los indicados de financiar al supuesto grupo terrorista fueron el gobernador Rubén Costas y el empresario cívico Branko Marinkovic. Este último fue perseguido sin pausas con demandas, se fue del país y recién retornó a Bolivia. Y nunca más suframos del abuso de un tirano. Entre silencios, intimidaciones y traiciones giró el caso del supuesto terrorismo. Un personaje, Ignacio Villa Vargas, apodado El Viejo, chofer de la supuesta organización y el soplón de todas las actividades, terminó revelando que el gobierno de Evo Morales le pagó. Sí, aquí se asesinaron a 3 ciudadanos europeos. En Bolivia, el caso terrorismo polarizó los criterios entre la población, que alegaba inocencia de los acusados, y la otra parte defendía las actuaciones de Morales contra estas familias. Al final, los 2 únicos sobrevivientes, Elok Toazo y Mario Tadic, guardan en su memoria lo que realmente sucedió en interminables audiencias judiciales entre Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, donde peregrinó el caso judicial de la más violenta operación con el rótulo de terrorismo y alzamiento armado. Y en torno a este mismo tema, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, retiró la acusación que presentó esta cartera de Estado acerca del caso denominado terrorismo en la gestión de Morales para acabar con la confrontación entre bolivianos y la farsa montada por exautoridades. Una audiencia celebrada este lunes por la tarde en instalaciones del Palacio de Justicia de la capital cruceña. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, retiró la denuncia que se presentó en la gestión del expresidente Evo Morales y con la que una treintena de personas fueron vinculadas al caso de supuesto terrorismo, que tras una década continúa abierta. O del falso caso terrorismo, es porque vengo, en nombre de la presidenta constitucional, Yanine Áñez, a desistir de esta falsedad, de esta falacia que se ha hecho con este juicio. Entonces, nuestra obligación en justicia es desistir de esta blasfemia y retirarnos de este juicio, porque no nos lleva a nada bueno. El Ministerio de Gobierno ha retirado la acusación
falsa, esta acusación particular falsa que han hecho los del movimiento al socialismo para hacer persecución política a un grupo de personas. ¿Para qué? Para meterles miedo a los cruceños. Solamente se ha quedado la acusación del Ministerio Público, que debería ser coherente con el mismo. Se han retirado los jueces ciudadanos, se retira el Ministerio de Gobierno, que era el acusador. Este caso debería acabar acá. Y el general retirado del ejército, Gary Prado Salmón, denunció vulneración a los derechos humanos en el caso terrorismo y culpó a Morales por este hecho. Se han vulnerado todos nuestros derechos, hay que oírlos ahora a los caídos quejándose de que se violaron sus derechos cuando ellos han violado nuestros derechos desde el primer día. Pero bueno, ese es un tema. El segundo tema es que a raíz de la renuncia de las dos juezas ciudadanas, el tribunal deja de existir. Este juicio debería terminar ahí. Y la tercera, que es la negativa total que hemos encontrado, es que el juez Sixto y la jueza, la jueza técnica, los dos jueces que han quedado del tribunal antiguo, han decidido continuar con el juicio como si nada hubiera pasado, cuando ya no hay jueces ciudadanos que han causado daños morales, materiales, daños de toda especie a las más de 30 familias que han sido involucradas en este juicio. No se superan con facilidad. En su criterio, ¿quiénes serían los responsables? ¿En quién requeriría la responsabilidad? Desde Evo Morales hacia los ministros de gobierno y los fiscales y los jueces, todos están encadenados en esto. Pero pese al retiro de la acusación por parte del Ministerio del Gobierno en el supuesto caso de terrorismo, el juez del Tribunal Primero de Sentencia determinó su continuidad, hecho que generó molestia de los acusados. Este tribunal, compuesto por la doctora Elena Gemi y mi persona, dispone que el presente juicio se continúe y se lleve adelante. Después de que el ministro de Gobierno dio a conocer el retiro de acusación, el Tribunal Primero de Sentencia se tomó cerca de media hora para deliberar. La decisión que tomaron el juez Sixto Fernández y Elena Gemio fue la de continuar con el juicio, argumentando que el Ministerio Público aún continúa la acusación en pie. Esto generó gritos de protesta en el salón de audiencias. ¿Quién se cansa? ¡Nadie se cansa! ¡Nadie se cansa! El fiscal Marco Antonio Rodríguez explicó que enviarán una carta al fiscal departamental de La Paz para que analice si se retira la acusación por terrorismo y alzamiento armado. Una eventual, si es que sucediere, retiro de acusación fiscal, necesitamos la autorización de las autoridades jerárquicas del Ministerio Público. Mientras que el abogado Gary Prado dijo que lo que se esperaba era que el Tribunal Primero de Sentencia se desintegre, ya que la acusación que aún lo sustenta era la presentada por el exfiscal Marcelo Sosa. Es ilegal, absolutamente ilegal, porque no corresponde que los dos jueces técnicos conozcan el desarrollo del juicio. Ellos son parte de un tribunal integrado. Los familiares y procesados se mostraron visiblemente molestos. La esposa del general Gary Prado Salmón denunció resoluciones contrarias a la ley y aún así afirmó que continuarán en pie con el proceso hasta que este sea extinto. Y viene este juez sinvergüenza a decirnos nuestra cara, a la cara de los familiares, una interpretación de la ley completamente contraria. Nosotros no somos abogados, pero somos familia que venimos sufriendo hace 10 años. La justicia negó suspender la detención domiciliaria y arraigo para el director del Fondo Indígena, Rafael Quispe, por la denuncia de Felipa Huanca por supuesto acoso político. En el Tribunal Primero Anticorrupción se presentó el director del Fondo de Desarrollo Indígena, Rafael Quispe, para solicitar la modificación de las medidas sustitutivas en su contra que perjudican el trabajo que realiza como director ejecutivo del Fondo Indígena, manifestó. Sigo con arraigo, sigo con detención domiciliaria, no han querido modificar los jueces. Este tribunal sigue apegado a lo que es la cuestión política. Lo que dijeron es de que nosotros para salir del país necesitamos presentar invitaciones, o sea, no es una salida irrestricta, sino una salida condicionada. Pero informó que en próximos días presentará una acusación formal contra Felipa Huanca, quien lo acusó por acoso político y violencia contra la mujer para supuestamente desvirtuar las investigaciones que hacía Quispe en el caso del desfalco del Fondo Indígena. Tenemos elementos de convicción que la señora Felipa Huanca es autora del desfalco millonario. Y ustedes van a ver antes de julio que la Felipa va a estar en la cárcel.
Llegamos al final de las informaciones en este reporte por BTV. Volvemos con más información a las 15 horas. Gracias por acompañarnos.